quiero enseñarte sobre un tema muy especial, se llama saetas. Una saeta es una flecha. Amén. La palabra de Dios en Isaías, capítulo 49, nos habla que Dios llamó a un pueblo, al pueblo de Israel, y le dijo: tú, Israel, serás saetas en mi aljaba. Y yo quiero que entiendan lo que es trabajar para Dios, ser esa punta de flecha, esa punta de lanza en las manos de Dios. Que tú te dejes de convertir en solamente un oidor o un espectador de la gloria de Dios y te conviertas en esa punta de lanza en aquellas personas que necesitan conocer del amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el mismo nombre de Dios. Si tú no sabías, Dios es bueno. En todo lo que hace, Dios es bueno. Todo lo que te pase, Dios sacará algo bueno de eso. Y cuando nosotros no entendemos eso y tenemos problemas, sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, sentimos que Dios está muy lejos de nosotros, y jamás ha sido así. Dios ha estado tan cerca de ti, Dios ha estado tan a tu lado en cada momento que tú vives. Estés con Él o no estés con Él, Él va a estar a tu lado siempre, porque Dios es fiel. Y quiero enseñarte algo sobre de esto. Isaías 49, capítulo 1 dice: oídme, costas, escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, y me cubrió con la sombra de su mano, y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Dice que se levantó un hombre, el profeta Isaías, y empezó a pregonar en las calles, y les empezó a decir: escúchenme, pueblos, escúchenme, costas, pueblos lejanos, quiero que escuchen esto. Y empezó a decir: Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Cómo crees tú, amado hermano que me acompañas, que Dios se acuerda de ti? ¿Desde cuándo? Desde antes de nacer Dios ya había pensado en ti. ¿Sabías que tú mismo tuviste que pelear contra millones y millones, se sabe, de espermatozoides para que las características físicas que tú tienes se formasen? Cuando se fecundó el óvulo de tu madre, uno de millones, de 1 millón de espermatozoides o más, fecundó el óvulo de tu madre. Entonces, desde ahí Dios ya te había tenido en memoria. Dios ya sabía de qué tamaño ibas a ser, qué color de ojos, color de cabello, estatura, complexión de tu cuerpo. Dios ya lo había definido. Quiere decir que así como tú eres, así como tú naciste, eres perfecto para la obra que Dios ha preparado para ti. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú te dejas tomar en las manos de Dios o no. Una cosa es que Dios haya pensado en ti, te haya formado Él mismo en el vientre de tu madre, Él haya tenido tu nombre en memoria desde entonces. Y otra cosa, que tú le permitas a Dios que se acerque a tu vida. Si tú le permites a Dios que se acerque a tu vida, muchas cosas van a cambiar. Y te voy a decir qué es lo que va a empezar a cambiar, amado hermano. Lo primero que va a empezar a cambiar en tu vida, Dios, es algo dentro de ti. Tu alma cambiará. Tu espíritu cambiará, porque Dios te dará vida y vida eterna en tu espíritu. Y de ahí vienen varios procesos. Vienen procesos de aprendizaje. Tú tendrás que aprender de Dios, aprender las normas de Dios conforme a la palabra de Dios, que es la Biblia. Y tú en esa palabra, en la palabra de Dios, aprenderás a perfeccionarte. ¿Todavía has pensado en perfeccionarte? ¿O sientes que así como eres ya estás completo? ¿Que tu forma de pensar es correcta? ¿Que tu forma de ser es correcta? ¿Tu forma de ser esposo o esposa es correcto?
tu forma de ser padre o madre es correcta, de ser amigo, de ser hermano, de ser hijo. Todas esas áreas de tu vida, Dios a través de su palabra te enseña a perfeccionarte. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que dicen esto? Es que yo no quería haber dicho eso. Perdóname porque lo que te dije no lo quería decir. Y solamente tú te engañas porque lo dijiste, ¿no? Y tratamos de justificar nuestras acciones. Tratamos de justificar nuestra forma de actuar. ¿Y qué será más fácil decir? Es que yo no quería decir esto, a yo no he aprendido a hablar. Yo no he aprendido a discutir. Yo no he aprendido a platicar contigo. Como pareja, como seres humanos, en una relación laboral, en una relación de matrimonio, una relación de noviazgo, hay muchos problemas por una simple razón. No has aprendido a convivir con cierta persona en cierta situación, en cierto momento, sino simplemente te llenas como de ira, te cegas, te arrebatas, dice la Biblia, y arremetes en contra de la persona que tú has dicho que amas, o la persona que tú dices, me importa la relación laboral, me importa mi trabajo, me importa lo que yo tengo, pero la forma en la que tú actuaste quiere decir que no has aprendido. No eres malo, no eres una mala persona, simplemente no has aprendido a vivir, no has aprendido a relacionarte, no has aprendido a discutir. ¿Y cómo vas a aprender? Muy sencillo, la palabra de Dios te enseña aspectos de tu carácter que debes de abandonar y que retomes tu identidad. Porque en tu identidad está esto, que Dios te escogió y te eligió y pensó en ti desde antes de que tú nacieses. Dios te dio una identidad, pero naciste, tus padres te educaron, quizá bien, quizá mal, y te fuiste formando un carácter, y ese carácter fue la forma en la que tú te defendías en la vida. Y eso no es lo correcto. Por eso Dios te llama a su palabra, a que te perfecciones a través de su palabra. Decir, ¿cuántos han escuchado esta palabra? Pon la otra mejilla. ¿Has escuchado eso? Es que pon la otra mejilla. Y tú piensas, te imaginas o crees que debes de dejarte pisotear, debes de dejarte golpear. Cuando ya has puesto una mejilla, debes de poner la otra. ¿Ok? Y eso no quiere decir la palabra de Dios. La palabra de Dios, ese es un refrán, es un dicho hebreo común, que quiere decir, termina el problema en ese momento. No dejes que el problema se alargue, concreta el problema ahí. Eso quiere decir, pon la otra mejilla, es decir, no des otro lugar donde te peguen. No pongas la cara hoy y al próximo día la misma mejilla y te van a volver a dar, no. Ya pegaste aquí, ya pegaste allá, ya no tienes más dónde pegar. Es decir, ya acabamos el problema aquí. Y para llegar a eso, amado hermano, se necesita el fruto del Espíritu Santo. Se necesita amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. 9 frutos del Espíritu Santo que tienes que generar en ti. Si en ti no hay paz, no quiero saber cómo resuelves tus problemas, porque si no hay paz, entonces hay enojo, hay ira, hay odio, hay rencor, y entonces pues no quiero decirte cómo acaba eso, porque lo has vivido, sabes de qué te estoy hablando. Si en ti no hay templanza, cualquier cosa te hace explotar. Si en ti no hay mansedumbre, vas a ser muy altivo. Y así sucesivamente. Si en ti no hay fe, pues no puedes poner esperanza en tus proyectos, porque tú sabes que quizá no se den, porque no hay fe en ti, porque quizá no prosperes. Incluso en una relación, si no tienes fe en que con la persona en la que estás, con tu esposo o tu esposa, si tú no tienes la fe, amado hermano, de que con esa persona vas a acabar todos tus días a la mano de esa persona, si tú no tienes esa esperanza, entonces estás jugando y lastimando corazones y lastimando personas. Cuando yo me acerqué a mi esposa, cuando
apenas estábamos en que íbamos a ser novios, yo jamás le pedí a mi esposa que fuese mi novia. Yo ya sabía que si entablaba una relación de noviazgo sin madurez, iba a empezar una relación de noviazgo y la iba a terminar. Y yo no fui así con mi esposa. Yo le dije a mi esposa antes de ser mi novia, le dije, si tú vas a ser mi novia, es porque te vas a casar conmigo. Si no, mejor ahuecando el ala. Porque si tú no tienes esa esperanza en una relación, si tú te metes a un trabajo, te metes con la esperanza de ¿qué? De prosperar, de crecer, de que te guste por lo menos. Pero si tú te metes a ese trabajo con la esperanza de que te corran, pues no dudes que eso pase. Por eso dice la palabra de Dios, aquel hombre pregonó, publicó, dijo, yo fui llamado por Dios. Y fui llamado no ahorita. Desde antes de que yo naciese, Dios ya me había puesto un destino. Dios ya me había predestinado. Ya había pensado Dios en mí. Ya había puesto algo que dice la Biblia, presciencia. La presciencia de Dios ya se había activado a mi favor. Y empieza a decir, y puso mi boca como una espada aguda. ¿Qué quiere decir? Que donde yo hable, lo que yo diga va a penetrar en los corazones. Mis palabras van a ser tan filosas como una espada muy aguda, es decir, muy filosa, que donde yo hable y lo que yo hable, voy a decir las palabras correctas y lo que yo quiero decir, como yo lo quiero decir. Lo que yo quiero interpretar de mi mente a mi boca. Y empieza a decir, y me cubrió con la sombra de su mano. Es decir, siempre, a donde quiera que yo vaya, siempre estaré cubierto, siempre estaré protegido. Por no cualquier mano, sino la mano de Dios. Y me puso por saeta bruñida, y me guardó en su aljaba. Quiere decir, Dios me llamó, me preparó, me bruñó. ¿Qué es bruñir? Es pulir. Es decir, es una flecha con punta de metal pulida, lista, afilada, para que donde pegue esa flecha, que Dios te tome en su arco, te ponga en ese arco, prepare el lanzamiento Dios, apunte Dios en la dirección donde tú tienes que dirigirte y donde tú pegues, te claves ahí, des en el blanco y seas letal. Y hablo de letal no en cosas malas, sino que seas letal en contra del reino de las tinieblas. ¿Tú sabes cuál es el reino de las tinieblas? ¿Has pensado en lo que es la oscuridad? ¿No? ¿No? ¿Por aquí? ¿Tantito? ¿No? Todo lo que tú haces en lo oculto, todo lo que tú dices es que nadie me va a ver. Como esposo, no le digan a mi esposa que estoy con ustedes en la cantina porque vas a ver cómo me va a ir. No le digan a mi esposa esto, no le digan a mis padres aquello. Mejor no les decimos dónde vamos y vámonos de paseo. Todo lo que tú haces en lo oculto, todas esas cuestiones, eso, amado hermano, es el reino de las tinieblas. Todo lo que tú haces en lo oculto, defínelo como malo. ¿A poco te vas a robar un banco para que todos lo sepan? ¿No? Lo mismo pasa con el niño que toma dinero del monedero de su mamá. Nunca le dijo a la mamá. Todo ese es el reino de las tinieblas. Todo lo oculto, todo lo que tú no quieres que nadie se entere, quiere decir que en ti no hay honestidad. En ti, amado hermano, no hay integridad. Es decir, no eres un hombre completo. Todavía te gusta brincar algunos aspectos de tu vida sin que nadie se entere, porque no te vayan a juzgar. Dice un dicho mexicano, el que nada debe, nada teme, ¿verdad?
Y el que nada debe, nada esconde. La persona que no se maneja en mal, no esconde nada en su vida. Pero si tú es necesario esconder algo en tu vida, es que las cosas no están caminando bien en ti. Dios no te ha bruñido. Te vas a dar cuenta que aquellas flechas, aquellas saetas en la aljaba de Dios, Dios las llamó no solamente para predicar, sino para hacer luz en las naciones. Alumbrar a aquellas personas que no han sido alumbradas, que siguen en ese reino de las tinieblas, y que donde Dios te lance, alumbrarás. Y me dijo: mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije: por demás he trabajado en vano, y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con Dios. Este texto es muy importante. Cuando yo decidí dejar mis estudios de medicina, yo estudié 4 años medicina y me empecé a estudiar teología, la licenciatura en teología, para poder darte un mejor servicio como pastor. Cuando yo hice ese proceso, la mayoría de la gente me decía este cuestionamiento: a ver, Yabdiel, piensa, ¿cómo le puedes servir tú mejor a Dios? ¿Como médico o solamente pastor? Me decían: ¿cómo le vas a servir tú mejor a Dios? ¿Nada más siendo un médico pastor o solamente un pastor? Me lo dijeron muchas veces. Y me acordé de este texto. Por demás estudié 4 años de medicina, Señor. ¿Solamente me hiciste perder 4 años de mi vida estudiando si me ibas a ser pastor? O viceversa: y yo te sirvo, pero déjame terminar mi sueño. Eso es lo que quiere decir. Aquel hombre pregonó y dijo: ¿te acuerdas que Dios lo había llamado? Que Dios le había invitado a trabajar con él, que lo hizo una saeta y lo puso en su aljaba, ¿sí? Y empezó a decir: pero yo dije: por demás he trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová, y mi recompensa con mi Dios. Aquí me surgió una pregunta. El concepto del trabajo en Jesús. ¿Tú qué opinas cuando te estamos diciendo trabaja para Dios? ¿Qué concepto tienes de ese? ¿Me moriré de hambre? ¿Trabajar para Dios será estar perdiendo el tiempo? ¿Jugar a que escondo mis debilidades y, como dice el dicho popular, santo, santo, pero con el mazo dando? ¿No? Y cuando Dios te dice trabaja para mí, no creas que Dios te va a decir trabaja para mí y ya así como tú estás, órale, a trabajar, córrele, vamos, vamos. El primero te tiene que pulir, te tiene que bruñir, te tiene que perfeccionar, y entonces sí, a trabajar. El que te ha perfeccionado Dios, entonces sí, vamos a trabajar. Y entonces viene el cuestionamiento: ¿tú qué piensas o tú qué crees que es trabajar para Dios? ¿Qué es servir a Dios? Porque ahí dice que Él llamó a su pueblo Israel su siervo. Y le dijo: y yo te enviaré. Y aquella persona que recibió esa palabra dijo: bueno, entonces Señor, ¿quieres que yo vaya y todo lo que he llevado atrás, todo lo que hice atrás de mí, qué con eso? ¿Acaso en vano desgasté mis fuerzas? ¿En vano me preparé? ¿En vano estudié una carrera? ¿En vano? ¿Cómo quieres que te sirva? Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová y el Dios mío será
mi fuerza. Escucha esto. Le dijo Dios, a ti que te formé y desde el vientre te hice mi siervo para hacer volver a Jacob y para congregar a Israel, porque estimado seré, dice el hombre llamado, en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, escucha lo que dijo Dios, poco es para mí. ¿Qué dijo? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Tú, amado hermano, en lo que Dios te preparó y lo que te permitió terminar y lo que no te permitió Dios terminar, ¿ven? En ese lugar, una de las formas de ser un siervo de Dios es alumbrar, ser luz, ser transparente, ser idéntico, no ser un imitador de algo o de alguien, o de alguna moda o alguna tendencia. Si ustedes me siguiesen a mí y yo me pongo, me pinto de negro, ando todo de negro, sería una iglesia de los de negro, porque estaríamos siguiendo un estereotipo, una moda, una tendencia, pero Dios no te llamó a eso. Si te das cuenta, todos vienen vestidos como más quisieron, como les gustó vestirse, y eso habla de tu diferencia entre una persona y otra, ¿ok? No todos piensan igual. ¿No han escuchado esta palabra o esta frase? Cada cabeza es un, ¿ok? Y entonces a mí me viene una incógnita, una pregunta. Si cada cabeza es un mundo, ¿por qué entonces Dios dio el mismo propósito, las mismas reglas para todos? Si cada cabeza piensa diferente, ¿por qué Dios nos dio esas diferencias y nos dice las mismas palabras? Vamos, tú puedes pensar que tu enemigo merece lo peor, pero Dios te dice, ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, perdona al que te ofende. Son las mismas reglas para todos, pero todos pensamos diferente. Y entonces ahí hay un problema. Porque yo te puedo decir, sirve a Dios, y tú me puedes decir, ¿para qué? ¿Cómo? Lee la Biblia y lo encontrarás, pero la he leído tantas veces y no encuentro nada. Guíame tú, y ahí está el error. Yo quizá solamente como tu pastor te puedo enseñar la ley de Dios, te puedo enseñar los propósitos de Dios y perfeccionar tu alma, sanar tus daños en tu corazón, sanar las heridas que llevas dentro. Ahí yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar. Pero en cuestión de que tú tomes tu decisión de seguir a Dios, en cuestión de que tú tomes tu decisión de hablar o no hablar de Dios, en cuestión de que tú tomes la decisión de ser transparente o no serlo, no depende de mí. Y esa guianza tampoco depende de mí, depende de Dios en tu vida. Es decir, si tú no buscas de Dios, pues raramente lo encontrarás, ¿no? Y si lo buscas en el lugar incorrecto, pues peor, ¿verdad? Señor, ¿dónde estás, Señor? ¿No andas por aquí? Tú no puedes buscar a Dios y pensar que hay muchos caminos para llegar a Dios. No puedes pensar eso. Tú podrás decirme, es que hay un budismo, no sé, incluso la misma psicología, no sé, tantas religiones que hay, hinduismo, confucianismo,
y judaísmo, cristianismo, y los cristianos hay varias ramas, y puedes decirme, bueno, pastor, entonces, ¿en dónde busco a Dios? En todas las religiones que tú puedes estudiar, todas, ninguna dice que Dios, siendo Dios, se hizo a semejanza de hombre. Ninguna. Y te lo digo porque estudié todas. O la mayoría que existen. Como licenciado en teología, uno de los temas era estudiar todas las religiones. Y ninguna de ellas te dice que Dios se hizo hombre para morir por ti y resucitar al tercer día, y todavía te dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie se atreve a decir, yo soy al que debes de seguir. Nadie. Entonces no hay muchos caminos para llegar a Dios, amado hermano. Hay solamente dos caminos, dice la Biblia: el camino que te lleva a la perdición y el camino que te lleva a Dios. Y se acabó. Si tú decides, te imaginas, crees o piensas que la forma en la que tú estás llevando tu vida es correcta, la Biblia dice, para el hombre todos los caminos son correctos. ¿Sí? Dice la Biblia, para el hombre todos los caminos son correctos, pero Dios pesará los corazones. Tú puedes pensar que lo que estás haciendo está bien. Lo puedes pensar, estás en todo tu derecho. Pero cuando pones tu vida delante de los propósitos de Dios, ¿te has pesado alguna vez así? ¿Te has medido con lo que Dios pide de ti alguna vez en tu vida? ¿O nunca lo habías considerado? ¿Alguna vez dijiste, a ver, Dios, yo me conduzco así, yo pienso así de la gente, pienso así de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, pienso esto, deseo esto, ¿tú qué quieres? A ver, vamos a comparar mi forma de pensar con lo que tú me has mandado. ¿Alguna vez te has pensado así? Entonces estamos en problemas. Porque Dios quiere perfeccionarte a medida de Él, no a medida de ti. A lo que nos convenga, dice la hermana. Ay, pastor, es que yo soy bueno mientras me convenga y haré cosas malas mientras me convenga. Una vez un hombre me dijo, pastor, es que por mis hijos tengo que hacer lo que tenga que hacer, incluso robar. ¿Por tus hijos? ¿Será eso acaso correcto? Pero pues por sus hijos, y ese es su pensamiento, y para esa persona eso estaba bien. Y entonces viene la pregunta, todos los caminos para el hombre piensa que son correctos, pero solamente Dios pesa los corazones. Yo te invito a que te peses con Dios. Y Dios te pide para una cosa solamente. Dice que a Dios se le hace poco que solamente te haya llamado para Israel. Es decir, dice, para hacer volver a Jacob, es decir, al pueblo de Israel, y para congregar a su pueblo. A Dios a eso se le hace poco. Llamarte a la iglesia, está bien que lo hagas. Buscar de Dios, está bien que lo hagas, pero para Dios esto es poco todavía. Y nosotros creemos que con ir a la iglesia y buscar a Dios, estamos completos. ¿Sí o no? ¿Cuántos pensaban así? Es que voy a la iglesia, busco de Dios, estoy bien. Y para Dios, amado hermano, eso no es suficiente. Y te llama y te dice, porque quiero también que seas luz, ¿en dónde? Para que tú seas mi salvación hasta lo postrero. Dios no quiere únicamente que prediques su palabra y que anuncies a Jesús
y que congregues a la gente y le digas, mira, ahora lo que conviene es reúnete, escucha la palabra, escucha lo que Dios tiene para ti y pues que Dios te bendiga, ¿no? Y ven todos los domingos de aquí hasta que te hagas viejito y te llame Dios a su presencia o que venga Cristo. Y ya, eso no es suficiente. Dios te llama para hacer luz a las naciones. Y si tú no eres luz contigo mismo, ¿cómo es ser luz contigo mismo? ¿Eres honesto con la gente que te rodea? ¿Hablas verdad con las personas que están a tu lado? ¿Sí? ¿Escondes cosas para que no te juzguen? En una ocasión estaba platicando con un amigo y me estaba platicando de sus problemas y me dice, pastor, es que la situación está bien tremenda, ¿no? Se detuvo. Lo volteé a ver y le dije, dila. Digo, ya la pensaste, si no la dices vas a explotar. Y tú parecerás que te estoy diciendo y te estoy incitando a decir groserías. No, lo único que yo pedía de esa persona es que me hablase con honestidad. Yo sé que la forma en la que está viviendo, claro que va a insultar, y como él concibe las cosas, claro que las va a decir a la forma y a la manera que él las define. Si yo no le he enseñado a perfeccionarse y no le he enseñado quizá a cambiar esas palabras de caramba, ¿no?, a difícil, ¿cómo le exijo a una persona que se detenga? Si yo le digo a esa persona, no, y qué bueno que no la dijiste, porque mi santidad, mis oídos castos y mi vista santa, no la puedes contaminar. Esa persona jamás va a ser honesta conmigo. Pero si tú a una persona le dices, es que di las cosas como las piensas. No, es que te vaya a ofender, tú dilas. Sé honesto. Aprende a ser honesto contigo mismo. Aprende a ser honesto con la persona de al lado. Empiezas a ser honesto contigo y aprenderás a ser honesto con tu esposo o con tu esposa. Aprenderás a ser honesto con los hijos. Aprenderás a ser honesto en tu trabajo. Y la gente hablará bien de ti. Entonces, cuando tú eres honesto, realmente cuidas de lo que puedan decir los demás. Cuando tú no eres honesto y te preocupa el qué dirán y por eso escondes las cosas, ¿qué crees que va a pasar? Van a seguir hablando de ti. Sencillo. Ay, no, ¿qué vaya a decir la gente? Si la gente habla, hagas o no lo hagas, va a hablar. ¿No? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado que tú tratas de quedar bien con la gente y aún así hablan mal de ti? Amado hermano, pues si van a hablar, ¿no? Pues que hablen con provecho. ¿Sí o no? Y eso hablará de tu honestidad. Yo soy así. Me estoy perfeccionando. Y entonces puedes decirle a las personas, a mí cuando me han invitado muchos hermanos a comer, me dicen, pastor, ¿qué le gusta comer? Dígame, yo le preparo lo que usted quiera. Y yo les digo, hermana, hermano, de verdad, pues soy como medio cavernícola y lo que me ponga en la mesa, me lo como. Nada más que no sean platos desechables porque también desaparecen, ¿no? Y entonces si hacen una comida que a mí no me gusta y voy a la casa de la persona y quiero quedar bien con ella, ¿qué le digo? Chulada de comida, mire, me chupo los dedos, ¿no? Y por dentro, ay Jesús, que no me sirva otro plato, ¿no? ¿Por qué no me gustó? No, yo sí le digo, me lo como, le gustó. Yo sí soy honesto.
parecerá grosería, pero de esa manera he cuidado que me vuelvan a servir lo que no me gustó, ¿no? Oiga, pastor, come esto, me lo voy a comer. Lo que me pongas enfrente me lo voy a comer. Me guste o no me guste, y te voy a agradecer que me lo hayas ofrecido. No, pero si luego le gustó, está bien, está bien de sal, todo bien, pero este tipo de comida no me gusta, ¿no? Estaban buenos, pero no son de mi, exactamente, no son de mi agrado, ¿verdad? Y de esa manera yo fui honesto, pero como buscamos guardar las formas, y voy a la casa de la hermana, y como le dije que habían quedado de rechupete de sus romeritos, ¿verdad? Pues me vuelven a hacer romeros, ¿no? Y para la próxima que me vuelve a invitar, ay, es que fíjese que no tengo tiempo, ¿verdad? Porque ya sé que vienen romeros, ¿no? Sí, ¿verdad? Lo hace mejor, lo prepara mejor mi esposa, ¿no? No. Pero no, tú tienes que aprender a moverte en honestidad. Te di un ejemplo muy básico, muy común. Pero si así eres, amado hermano, con tus relaciones laborales, así eres en tu relación de pareja, honesto como debes de hacerlo, yo te aseguro prosperidad en eso. Porque hay luz en ti y alumbras donde tú quieras que vayas, no eres grosero, pero si te preguntan, oye, ¿qué te pareció esto? Eres lo más honesto que puedes ser. Eso te dará una mejor calidad de persona, te irá perfeccionando. Si tú sigues encubriendo cosas en tu vida, amado hermano, pues, ¿qué podemos decir? Para Dios no es suficiente venir a la iglesia, para Dios no es suficiente buscar su palabra ni restaurar Israel. Para Dios es mejor todavía que te congregues, que te perfecciones y que alumbres, que seas luz donde tú estés, que la gente te busque porque eres honesto, o que no te busque por lo mismo, porque eres honesto. Eso te dará una mejor calidad como persona y como siervo de Dios. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, el menospreciado del alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán. ¿Por quién? Porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. ¿A quién vino Jesús? Al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de quién. Y entonces verán los reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, el cual, porque Él es fiel, es el santo de Israel, el cual escogió a Israel. Si tú no eres honesto, amado hermano, y yo te pongo una misión, digamos yo no, Dios te pone una misión de ir a predicar como Dios me lo ha permitido hacer a mí, ir a predicar a lugares donde gobierna la mafia, donde gobierna las sectas de, ¿cómo se llama? De crimen organizado, los Zetas, la familia michoacana, y tú no eres honesto, te matan. ¿A qué vienes? A predicar la palabra de Dios. ¿Quién te envió? Dios. Pero, o sea, visitar a mi familia. Ay, ¿cuál es tu familia? ¿Cómo te apellidas? Pues ahí se conocen todos. No, pues yo me apellido Corona. Ay, aquí no hay ningún Corona. Este es espía. Si tú no aprendes a ser honesto en el lugar donde estés,
Estoy en la escuela con mi hija, inscribiéndola. ¿A qué se dedica usted? Soy pastor. A sus órdenes. ¿No? Pero si a mí me avergonzase eso, ¿qué eres? ¿Qué le invento? ¿Qué le invento? ¿Qué le invento? ¿Qué le invento? Pues póngale pues, presidente, ¿no? O póngale ahí a ver qué se me antoja, ¿no? Y si tú no eres honesto en cada lugar donde vayas y hablas las cosas con toda decencia, con toda educación, pero con honestidad. Vamos, amado hermano, si lo único que sabes decir es caramba, pues no, mira, hay otras palabras como difícil, no sé, complicado, no sé, ¿no? Pero ve modificando tu forma de hablar con palabras correctas, ¿no? Eh, un hermano que conozco fue a Sudamérica y le preguntan, ¿verdad, pastor? Que el otro pastor que se vaya a la vaina, dice, ay, dígame primero qué es eso, hermano, ¿no? Pues que esté equivocado. Ah, no, pues sí, 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 que se vaya, ¿no? Porque eso aquí en México es una grosería, ¿no? Pero pues podemos cambiarlo por ahí hubieran empezado. Pues mejor dígame que está equivocado el pastor y ya con eso te diré si sí o si no. Hemos pervertido nuestra forma de hablar por la deshonestidad. La deshonestidad. Si tú no aprendes a ser honesto, ¿cómo serás siervo de Dios? Si no eres luz y donde vas apagas las velas, ¿no? El llamado más grande. Si tú te diste cuenta en el versículo anterior, Dios te dijo que Él te había llamado para que tú seas salvación en los días postreros. ¿Tú serás salvación o quién es la salvación? Entonces, ¿por qué Dios te dice que tú serás salvación? Exactamente, porque Jesús, imagínate a Jesús. ¿Él qué estaba haciendo antes de venir a la tierra? ¿Te habías preguntado eso? Jesús, ¿tú qué estabas haciendo antes de que fueses enviado? ¿No? Ah, no, pues estaba al lado de Dios. ¿Haciendo qué? Ya te lo enseñé el domingo pasado. ¿Él es el qué? El verbo. Entonces, el Padre dijo que se haga una nueva constelación. ¿Quién le estaba haciendo? Jesús. Y entonces el Padre dijo, me parece bien que vayas a la tierra y que mueras por los hombres. Es decir, Dios invitó a Jesús a morir en la cruz. Siendo Dios, te hagas semejante de hombre y vayas a la cruz, mueras y resucites. ¿Qué te parece? Dice la palabra de Dios que Jesús fue fiel y obediente hasta la muerte. ¿Ok? Muerte de cruz. Y resucitó, ¿verdad? Y algo que me gustaba mucho de Jesús es que todo lo que le preguntaban, oye, ¿tú has venido a salvarnos? Yo solo vengo a hacer la voluntad de mi Padre. Oye, pero ¿de quién es el reino? Espérense, mi reino no es este, ¿eh? Yo solamente vine a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Pregúntate esto. En todas las cosas que vives, ¿vienes a hacer la voluntad de Dios en tu vida? Prr, prr, prr. ¿Qué les pasó? Sí, como que se vació la iglesia así medio extraño y regresaron, fueron y vinieron. Jesús siempre decía, la voluntad de mi Padre estoy haciendo. Oye, muéstranos al Padre. Como estoy haciendo su voluntad, el que me ve a mí, ve al Padre, porque estoy haciendo su voluntad. Lo mismo pasa cuando Dios te dice, tú serás salvación, porque tú estás haciendo la voluntad de Jesús. Y entonces a quien están viendo en ti es a Jesús.
Me acuerdo tantas veces cuando empecé a pastorear, yo tenía 24, 23 años, estaba en ese transcurso. Hoy tengo 29, todavía no paso de mis dulces 20 años. Y cuando empecé a pastorear, vamos por el pastor para que ore por tal enfermo en tal hospital. Y entonces yo me paraba, los esperaba fuera de la casa, y me paraba y veía pasar una camioneta, otra vez la misma, y otra vuelta la misma. Y entonces como que se preguntaron, ¿será aquel que está parado, aquel muchacho que está parado? Y ya se estacionaron. Oiga, ¿usted es el pastor? Sí, con mucho gusto, a sus órdenes. Ay, es que nos imaginamos que era usted más grande, ¿no? Y como yo iba a hacer la voluntad de Jesús, fui a aquel hospital, oré por aquella persona agonizando, y aquella persona se empezó a mejorar y empezó a decir, vino Jesús a sacarme de este lugar. Y la persona ya estaba delirando y empecé a orar por él, le prediqué. Vino Jesús con sus ángeles porque venían 2 hermanos acompañándome y oró por mí. ¿A quién estaban viendo ahí? Aunque yo solamente era un representante de Él, ¿no? Estaba predicando la voluntad de Él, llevando palabra de vida, palabra de bendición, de sanidad a una persona porque Dios así lo quiso. Y entonces vine a convertirme en salvación de aquella persona, pero era Jesús en mí. Que no se nos olvide eso. Marcos capítulo 4, versículo 30, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, ¿qué pasa? Crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Esto es parte, amado hermano, del propósito de Dios en tu vida. Él dijo que tú tenías que venir a ser parte de qué reino. Del reino de Dios, del reino de los cielos. Mi pregunta es, ¿has crecido lo suficiente como para que una persona se cobije bajo tu sombra de lo que has crecido? Como ser humano, que hayan personas, oye, tengo un problema, fíjate que yo siento que tú me puedes dar un buen consejo. ¿Qué me aconsejas en mi matrimonio? Eso es que alguien se ponga bajo tu cobijo, bajo tu experiencia, bajo tu conocimiento. ¿Te has perfeccionado tanto como para dar un buen consejo? ¿Para orientar a alguien? Entonces necesitamos crecer. El reino de los cielos empezará a crecer en ti, recibiendo a Jesús, yendo a la iglesia, pero perfeccionándote. Oye, esposa, tenemos problemas, ¿cómo los resolvemos? Y empezar a trabajar en sus diferencias, empezar a trabajar en las voluntades, en los objetivos del matrimonio mismo. Y entonces la gente verá que estás feliz, que estás contento, que no se pelean, que están a toda. Oye, ¿cómo le haces para estar así? Y entonces una persona vino a pedir refugio en todo lo que tú has crecido, porque da sombra. Y así es el reino de los cielos, semejante a una semilla, la semilla de mostaza, ¿verdad? Así son las semillas, como esa pequeña cuchara que ves ahí. Así de pequeñas, ahí hay como unas 100 semillitas. Semillitas de mostaza. Son muy pequeñas. Y es un árbol muy grande, ese es un árbol de mostaza. Hacer crecer el reino de los cielos de ese tamaño. Y tú vienes a ser parte como esa semillita de mostaza. Tú serás una pequeña semilla sembrada en la tierra del reino de los cielos. Pero cuando has crecido, ¿qué pasa contigo?
puedes dar cobijo a las aves de los cielos, puedes dar cobijo a las naciones, puedes dar cobijo a vidas, a personas que te piden consejo. Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, ¿qué? Aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe, ¿cómo qué? Podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Vinieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, y le dijeron, Señor, ¿qué? Aumentanos la fe. ¿Qué les respondió Jesús? ¿Qué le quiso decir? Que no tenían fe. Señor, auméntame la fe. Si tuvieras fe, sería tan fácil como plantar un arbolito y que ese arbolito crezca, que esa fe de cobijo, y le dirías a este árbol, arráncate y plántate en el mar, y te obedecería. Tu fe tiene que crecer lo suficiente para dar cobijo, para hacer sombra a aquellas personas que sienten que el sol se ha puesto sobre de ellos y que cada vez la cosa está más caliente, más caliente, más caliente, más difícil, sientes que explotas, pero tu fe debe ser tan grande para aquella persona que se siente que se quema en el mismo fuego del infierno. Tú vengas a poner tu fe sobre él y tu fe empieza a darle descanso. Así debe de crecer tu fe. ¿Por qué te lo digo así? Porque usó la misma parábola que el reino de los cielos, como una semilla de mostaza. Y aquí te dice que tu fe sea como una semilla de mostaza. Y esa fe crecerá. Y esa fe dará cobijo. Esa fe dará descanso a otras personas, a otras vidas. ¿Así es tu fe? ¿O todavía pides que te hagan sombra? Está bien, pero aprende, crece. Está bien que todavía quieras sombra. Está bien, de verdad que está bien. Solamente crece. Crece. Dios es el que da el crecimiento y dile, hazme crecer. Pase lo que pase, viva lo que viva, Señor, hazme crecer. Quiero dar sombra también. Quiero ser cobijo a alguien que necesite. Quiero llevar salvación a quien lo necesite. Pero ¿cómo te sientes? Ay, pastor, es que no me siento preparado para llevar la palabra. No, tú llévala. Y si no te sientes preparado, crece. Crece. Pídele a Dios el crecimiento, Él es el que lo da. Amén. Hacer crecer mi fe para los propósitos del reino de los cielos. Una semilla de mostaza y que esa semilla empiece a crecer. Empezarás con orar por pequeñas gripas, no sé, por dolores de cabeza, ¿no? Después ya empezarás a orar por gente que tenga cáncer. Empezarás a orar por milagros creativos. Todo va a depender del tamaño de tu fe. Y después que hayas hecho eso, verás que tú tendrás muchos problemas y que vas a parecer que oras y que no pasa nada, ¿verdad? Necesita crecer tu fe. Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, cuando Jesús vino al mundo, dijo esto: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. ¿En ti hay fuego de Dios? Porque Dios es el que hace llamar a sus ministros llamas de fuego. ¿Y cómo estará ese fuego? ¿Será como un pabilo que humea?
¿O serás como un incendio forestal que quien te toque se incendia del fuego de Dios que hay en ti? ¿Qué serás? ¿Cómo estará el fuego de Dios en ti? Amado hermano, necesitas hacer crecer el fuego de Dios que hay en ti. ¿A qué me refiero con el fuego de Dios? Tu pasión por Dios, tu amor de buscar a Dios, la forma en que alabas a Dios, la forma en que buscas de Dios. Yo no te estoy hablando del fanatismo, yo te estoy hablando de tu comunión con Dios. ¿Cómo es esa comunión? ¿Todavía estás aferrado, como veíamos en la mañana, a las cosas de aquí abajo? ¿Te importan tanto? ¿Todavía le dices, Señor, sí te sirvo, pero ¿acaso en vano estoy trabajando? ¿Acaso mis fuerzas han sido en vano? En ti pondré mi causa y tú me pagarás, pero ¿será así, Señor? ¿Perderé en lugar de ganar? ¿Siempre estaré invirtiendo? Ay, Señor, ¿hasta cuándo me escucharás? Y eso va a depender del tamaño de tu fe. Vivir como ministros de Dios, que seas una llama de fuego, que dice la Biblia que toda plática que se dé entre nosotros sea para la sana edificación. ¿Ok? ¿Para qué son tus pláticas? Así debería de ser. Sí, claro. Pero ¿cómo son tus pláticas? Oye, fíjate que fulanito de tal. Uy, no, ese fulanito no. No, 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 no. Está muy mal, muy mal. Bueno, ok, ¿qué opinas? ¿Cómo lo puedes sacar de que está mal? Uy, no, ese ya. Ya fue. Ya se le acabó. Ya no tiene oportunidad, ya. Y ya lo mataste, hermano. Que toda plática se dé para la sana edificación. Oye, fíjate, tengo este problema. Uy, no, qué mal estás, ¿eh? No, 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 yo que tú iba con el abogado, porque esto que le hiciste, ¿para qué son tus pláticas? ¿Cómo son? ¿Edifican tus pláticas o no edifican? ¿Eres llama de fuego? ¿Alumbras a la persona que está en obscuridad? ¿O le tapas los hoyitos que se estaban abriendo? Se los tapas con chapopote para que no pase la luz. Cuando yo te hablo de que alumbres, hablo de tus palabras. Hablo de lo que hablas con la gente. ¿Qué esperanza les das? ¿O qué esperanza les quitas? Yo me acuerdo cuando estaba con el disco que grabamos, del disco de alabanza, había personas que me decían, uy, ¿y ya fuiste con esto? ¿Y ya fuiste? Uy, no, quién sabe cómo salga, ¿eh? Dije, híjoles, échenme la mano, por lo menos díganme, pues que se va a escuchar, pues más o menos, ¿no? Échenme una manita. Y teníamos que pelear contra mucha fe, necesitábamos mucha fe. Y tuvo que haber crecido la fe. Unos decían, no, el pastor anda robando de la gente al dinero para su disco. Espérense, pues no, no se trata de centavos. Fue un proyecto que nos costó aproximadamente 100,000 pesos en un año. ¿En un año qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? No sé. Pero gracias a Dios la fe nos alcanzó. Llegamos derrapando, pero nos alcanzó. Y eso te lo cuento para que tú también crezcas en fe. Quiero decirte, amado hermano, que sí puedes crecer, que te tengo que decir que puedes ser luz a las naciones. Te tengo que decir que el fuego que hay en ti se tiene que avivar. No puedes estar todo el tiempo apagado, sin esperanza, sin fe, sin amor, sin ilusión. No puedes seguir así. No puedes creer que tu vida se acabó. No puedes terminar así, amado hermano. Hay una esperanza mayor para ti si te pones en las manos de aquel que avienta las saetas. Si no te pones en esas manos, no será fácil. Pero si no haces algo por ti,
y empiezas a creerle a Dios, siempre estarás en obscuridad. Así es, si Dios te va a llamar a servirle como a hacer luz a las naciones, a alumbrar. Y esa luz va a sacar a la gente de la cárcel. Esa luz va a sacar al oprimido. Hay gente encarcelada en su cama, llenos de depresión y no quieren hacer ni salir ni hacer nada. Hay gente encarcelados en una cama de hospital. Hay gente encarcelados en un trabajo mediocre. Hay gente que no quiere crecer. Hay gente encarcelada en un cretinismo. Ser cretino es las personas que no crecen. Es una enfermedad médica. Un cretino es la persona que no crece. Así se le define. Hay personas que no quieren crecer, no quieren ser mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores esposos. No quieren. Y aunque esté en juego su vida, la vida de su esposa, aunque esté en juego el matrimonio, no quieren cambiar. Yo sé que los que están aquí no son de esos porque están aquí, ¿no? Quieren crecer, quieren cambiar, quieren mejorar su vida, quieren mejorar su forma de vivir, su calidad de vida, su relación, quieren mejorar todo a nombre de Dios, para la gloria de Dios. Y ahí tienes que creerle a Dios, ¿no? Segunda de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio. Pregunta, ¿cómo vas a avivar ese fuego? Y en el siguiente versículo te dice cómo, porque Él no te ha dado un ¿qué? Poder, amor y... ¿Qué quiere decir eso? Espíritu de cobardía. Si tú puedes ser bendición para una persona, si tú puedes orar por un enfermo y darle esperanza de vida con tu oración, quizá no tengas el don de sanidad, pero puedas llevarle a una persona esperanzas de vida y no lo haces por miedo, jamás se va a encender ese don en tu vida. Jamás. Nunca. Si tú sabes que tienes palabras de vida para alguien, palabras de bendición y le dices, por lo menos échale ganas, ¿no? Decirle a alguien, no, pues vas bien, échale ganas, no te detengas. Y no lo haces, ¿cómo se va a avivar el fuego de Dios que hay en ti? Si lo callas, si no hablas, si te detienes, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo lo vas a avivar? Practícalo, háblalo, vívelo, dilo. Amén. Con mucho dominio propio, amados hermanos, no se te olvide el dominio propio. No te vayamos a tener que sacar de la Castañeda o de San Bernardino. No, con dominio propio. Porque para la gente el poder de Dios es locura, pero para nosotros es potencia de Dios, ¿verdad? Hagamos con todo dominio propio, pero hazlo. Invita, predica, da un buen consejo, dale ánimo, dale esperanza, porque a eso Dios te ha llamado. Alumbra, dile, ¿sabes qué, compadre? Oye, es que la comadre, pues sí, compadre, pues ya no le engañes, ¿no? No que llegue el compadre engañando a la comadre y tú todavía... Oiga, compadre, ¿está aquí? ¿Está con usted el compadre? Sí está. Pues, ¿cómo no va a estar, caray? Nada más que fue por las tortillas, a rato llega, ¿eh? Compadre, le habló su esposa, ¿no? Y empiezas a hacer obscuridad, para más obscuridad y más obscuridad, y a tapar, a tapar, a tapar, a tapar. Mejor decirle, ¿sabe qué, comadre? Pues yo no soy su nana, ¿verdad? Pues no sé, no está aquí. Punto. ¿Podrás ser honesto?
Tenemos que, gloria a Dios, esas voces me agradan. Pero ¿podrás ser honesto? Sí, sí puedo ser honesto. En ti está la decisión de ser honesto. Aviva el fuego de Dios, del don de Dios que hay en ti. Tienes que aprender a avivar el fuego del don de Dios que hay en ti. Tienes que aprender a hacerlo. Tienes que mejorar tu forma de ser, tu forma de pensar, tu forma de vivir, tu forma de actuar. Tienes que mejorarte, perfeccionarte, y tienes que luchar para alcanzarlo. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Ponte de pie, amado hermano.